La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios le bendiga a cada persona que se dispone con un corazón pleno y sincero para recibir estas gloriosas verdades que llenarán el corazón de regocijo, de grande alegría, de grande satisfacción. Venimos hablando sobre la poderosa dinámica del poder de la palabra para transformar vidas. Si el hombre y la mujer reconocieran cuán grande y poderosa es la palabra que está escrita en las Santas Escrituras llamada la Biblia, sabrían entonces amarla, sabrían también escucharla y ponerla por obra. Si usted presta atención a las verdades que vamos a enseñarle, usted será un vencedor, una gran vencedora todos los días de su vida. Amados televidentes, ha sido totalmente un placer grande y glorioso de volver a casa con ustedes, aquellos que nos sintonizan a través de los teléfonos, por medio del internet, por los distintos medios que estamos saliendo. Les decimos gracias por sintonizarse con nosotros. Venimos hablando sobre el poder de la palabra perdón. Son las exigencias de Dios para todo hombre y toda mujer que es la oveja, que es el siervo, la sierva de Dios. Y por lo tanto, cuando aprendemos a pedir perdón y a perdonar, entonces podemos ver la vida espiritual en nuestra vida, que es de paz, de alegría, de satisfacción, de gozo, y nos sentimos realizados en la vida por la paz que Dios nos ha dado, porque hemos sido netamente obedientes a la palabra que Él nos ha establecido. Una de esas palabras importantes que debemos aprender para vivir en paz, en armonía, para poder confraternizar en esa tranquilidad. Colosenses capítulo 3, verso 13. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los colosenses, ahora se dirige a nosotros, nos enseña este sagrado escritor de parte de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El patrón es el mismo Señor que nos perdonó los miles de pecados que cometimos contra su propia personalidad. Lo agredimos en palabras y con hechos, mas Él decidió perdonarnos por su misericordia, por su buena voluntad. Entonces, para ser más que vencedores, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, nos dice que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. Si alguno de nosotros tuviere queja contra de otra persona, de la manera que Jesucristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Si no obedecemos esta palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Aunque digamos que somos hijos de Dios y que vamos para el cielo y que en el rapto de la iglesia vamos a volar, mentiras. Porque si no se sabe perdonar, no se sabe soportar, no sabe sinceramente liberar a la otra persona, tampoco a sí mismo se puede liberar. En Efesios capítulo 4, en el verso 1 al verso 3, Pablo continúa hablando casi similarmente a lo que antes ha estado diciendo. Yo pues preso en el Señor,
Él está en una condición que está encadenado, tiene cepos en los pies y en las manos, cadenas que arrastra, cadenas que le pesan en las manos y en los pies. Mas él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, a la luz de ese poderoso pasaje, es un consejo formidable. Es un consejo que viene del trono de Dios para que usted pueda confraternizar bien con su cónyuge, con su esposa o con su esposo, para que pueda confraternizar bien con sus hijos, con su suegra y con los padres. Es necesario entonces oír el consejo de Dios por un hombre que está pasando sinceramente por momentos críticos, pero él tiene a Dios en su corazón y por lo tanto tiene la paz, tiene el gozo, su espíritu está completamente sano, feliz, dichoso, porque es un hombre de Dios. A pesar de estar encadenado de pies y manos, sirve a Dios. Desde allí escribe las cartas que tenemos que nos confortan tanto, porque es la inspiración de Dios por el Espíritu Santo, usando la pluma del apóstol Pablo. Y por lo tanto nos dice, yo estoy por eso, por causa de que soy un fiel testigo de Jesucristo. Pero a pesar de todo, les ruego a cada uno de ustedes, como es digno de andar de la vocación con que Dios les ha llamado a través de Jesucristo, deben entonces caminar entre ustedes en armonía, en paz, porque fuimos llamados a vivir con toda paciencia y toda mansedumbre. Fuimos llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué debemos soportarnos? Porque cada persona está en un proceso de preparación, en un proceso que lo está conduciendo a la perfección. Hay creyentes bien perfeccionados, gracias a Dios por ello, pero hay otros creyentes que todavía les falta mucho ser perfectos. Por eso debemos tener paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, esperando que Dios haga los cambios necesarios en nuestros hermanos, en nuestras amistades. Debemos vivir prestos, es decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el apóstol dice que debemos andar en humildad, es decir, ser modesto, ser una persona dócil, ser recogido, ser paciente, ser moderado, ser una persona que siente vergüenza, ser sencillo, ser suave, ser sumiso, ser obedientes. Está la otra palabra que dice que debemos usar. No solamente la humildad, sino también la mansedumbre. La mansedumbre es convertirnos en personas dóciles, ser suave, ser dulce, ser pasible, es decir, apacible, ser afable, ser sumiso, ser sometido. Eso significa también mansedumbre, ser una persona benigna. Pero otra palabra es soportar. Usted y yo debemos soportarnos los unos a los otros. Y a veces no nos gusta soportar, me cae mal, me cae como trompezón en ayuna. Eso debemos evitarlo, porque nuestros hermanos necesitan de nuestras actitudes correctas para que ellos aprendan. Si nosotros no somos los buenos ejemplos, entonces ¿cómo los nuevos van a ir aprendiendo? Van a aprender mal y se van a echar a arruinar.
Entonces hay que caminar humildemente con todos. Hay que usar la mansedumbre con todos, pero hay que soportarnos. Y soportar se debe de saber sostener, en otras palabras. Soportar es saber sostenerse, saber llevar la carga, saber sujetarse, saber sustentar, saber mantenerse, saber aguantar, saber resistir, saber tolerar, saber sufrir, saber sobrellevar, saber disimular, saber transigir y saber conformarse. Entonces, si estas cosas las echamos a andar, entonces la vida suya y mía será una vida de cambios, una vida totalmente resplandeciente de la gracia, del amor y del poder de Dios. Ahora, cuando no se resuelven correctamente las ofensas, alguna relación, los asuntos pequeños, es decir, los puntos anteriores que hemos mencionado ya en los programas anteriores, es necesario que los pongamos en el orden correcto para que de esta manera podamos vivir en paz, tranquilos, y que la presencia de Dios esté continuamente, diariamente en nuestras vidas. Las ideas equivocadas acerca del perdón nos llevan al desastre, nos llevan a la bancarrota, nos llevan ciertamente a no sentirnos en paz, a no sentir alegría. Nos sentimos muchas veces hasta amargados, porque las ideas equivocadas acerca del perdón no son la solución. Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón. Como hemos visto en los pasajes anteriores, en los estudios anteriores, que Dios nos manda a pedir perdón aún a aquellas personas que se sienten ofendidas con nosotros. A esas personas hay que buscarles para pedirles perdón. La verdad es que el perdón se le puede conceder a alguien que ya falleció o alguien que no reconoce que hizo mal o alguien que no se ha arrepentido o alguien que solo reconoce parte de la gravedad de sus ofensas. Ahora recuerden también que el perdón es decisión de una persona, mientras que la reconciliación requiere la participación de los dos. Mientras que el perdón es parte de una persona. Ahora, si el otro se involucra, es decir, perdóname, yo también fallé, yo también te ofendí, perdóname. Entonces hay un reconcilio hermoso. Entonces, recuerde que el perdón es una decisión de una persona, mientras que la reconciliación requiere la participación de las dos personas o más. El perdón a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Algunas de las ofensas que pudieras haber experimentado son muy graves y no se pueden pasar por alto. No se pueden pasar por alto. Dios no justifica el pecado ni niega su gravedad. Eso sépalo bien. Ni tampoco debemos hacerlo nosotros. Recordemos entonces que la misericordia de Dios no cancela su santidad. Las ofensas requieren de un pago. Por lo tanto, vemos cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, cuando Jesús le dice en Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cuando Jesús está en la casa de ese hombre, hay religiosos que son grandes líderes, pero equivocados. Están de una forma indirecta, están burlándose y están también haciendo pedazos a Jesús en sus corazones. Si este fuera un buen profeta, si este fuera hijo de Dios, no viniese a comer con estos publicanos que son ladrones, perversos.
Mas Jesús les dijo en el verso 10, les dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vine por los que están en el redil. Esas ovejas están ahí, las 99 tranquilas, ando por la oveja perdida. Entonces Jesús busca esa oveja, la oveja que está herida, la oveja que se ha extraviado del rebaño. Y Zaqueo, ciertamente, al oír la murmuración de algunos ahí, le dice al Señor Jesucristo, si a alguien he defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado todo lo que le quité, todo lo que le extraje, todo lo que yo le robé. Eso es hacer restitución. Entonces, es recomendable hacer restitución cuando se ha agredido de una forma terrible a alguien. Por ejemplo, se le echó a perder alguna parte de la propiedad, debe de asumir la responsabilidad entonces de pagar el costo del daño de esa propiedad. Sea casa, sean otras cosas, hay que procurar pagar lo que se debe. Es necesario hacerlo, porque si pedimos prestado, también debemos devolver lo que pedimos prestados, sea dinero o sean cosas. No debemos retenerlas, sino devolverla a su dueño. Y si nos quedamos con ella, debemos pagar el precio que costó aquello. Es necesario hacerlo. Entonces recordemos que la misericordia de Dios no cancela su santidad y las ofensas requieren de un pago. ¿Cuán importante es entender esas cosas? Jesús, el perfecto Hijo de Dios, quien murió para pagar por los pecados, es la solución que Dios proveyó para todas las ofensas y para siempre. Las ideas equivocadas acerca del perdón y las verdades. Algunas personas creen equivocadamente que el perdón niega la gravedad del pecado. Esa es una gran mentira. Le da una salida fácil al ofensor, piensan algunos, cuando se trata de perdonar. Otros carga a la víctima con demasiada responsabilidad. Es injusto. Al contrario, el verdadero perdón reconoce que se ha cometido una ofensa, reconoce que el ofensor tiene una deuda que pagar, reconoce que muchas veces el ofensor no puede pagar completamente por el daño que causó. Entienden que aunque es natural tener el deseo de vengarse, no es una solución sana, ni tampoco es aprobada por el Dios omnipotente, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. No tenemos por qué vengarnos, sino el perdonar y el pedir perdón. Es necesario hacerlo para nuestra vida. Ahora bien, el perdón libera al deudor de su deuda. Ciertamente, si le perdonamos la deuda, es completamente que nosotros sepamos que le perdonamos en caso que la persona nos deba algo y nosotros decidimos perdonarle, entonces hay que olvidarlo, hay que dejarlo a un lado. Gracias a Dios porque supimos perdonar. Y Dios nos bendecirá con creces de bendiciones por ese gesto de misericordia. Es cierto que hay ocasiones en las que el ofensor paga por el mal cometido. Por ejemplo, si alguna persona conduce un automóvil estando embriagado, choca de frente contra otro y mueren los del otro vehículo, es probable que la ley lo sentencie a prisión a ese individuo o a esa mujer que cometió semejante atrocidad por andar borracho o andar drogado. Entonces tiene que pagar. En este caso, si la persona tiene un seguro de automóvil, entonces el seguro tiene que cargar con toda esa situación.
Pero hay seguros que cuando saben de que la persona andaba mal, entonces también le hacen pagar todo el daño que éste causó. Aunque la aseguranza le ayudó a pagar el daño de las otras personas y probablemente el daño de su carro, el daño del hospital, es decir, el daño que sufrió, que tuvo que pagar hospital, también se lo pagó la aseguranza. Pero en este caso la aseguranza hace subirle el costo al seguro hasta que él termine de pagar aquello que en verdad causó de daño. Entonces, se tiene que pagar, le guste o no. Y si no carga seguro, entonces el peso de la ley le cae pesado, tan pesado, tiene que pagar. Si es dueño de casa, el abogado usa todas las técnicas para sacarle el dinero de su casa o hacer que venda esa casa para pagarle la deuda a la persona que dañó. Entonces, es triste y lamentable cuando uno se mete a esos líos. Lo que no es el perdón, olvidar. Las ofensas no se olvidan por completo, aunque uno perdone. Muchas veces habremos oído la frase perdonar y olvidar. Podemos perdonar, pero nunca olvidar. Siempre se acuerda uno del daño que le hicieron. Pero cuando uno ciertamente perdonó, y entonces cuando vienen esos recuerdos hay que decir, yo ya dejé eso en las manos de Dios, ya yo perdoné y por lo tanto reprendo de mi mente todo tormento que venga. Entonces use la autoridad de echar fuera todo recordatorio que venga para causar daño a su propia vida. Entonces muchas veces habremos oído la frase, como dije, perdonar y olvidar. Pero algunas quizás concluirán por esto que el perdonar significa que la ofensa se borrará de la memoria. Muchos creen que la frase perdonar y olvidar salió de la Biblia, pero no es así. De hecho, el tratar de negar que algún maltrato o alguna tradición te lastimara puede hacer más intensa la memoria que estás tratando de olvidar. El perdón al Cristo que nos llama significa ciertamente no guardar rencor, amargura o resentimiento contra de la otra persona. Eso es lo que significa perdonar. Entonces, es necesario que nosotros atendamos el consejo de Dios de perdonar, de no guardar rencor más contra esa persona, no sentir más amargura contra de esa persona, tampoco ningún resentimiento contra de esa otra persona. Por lo tanto, en vez de intentar olvidar la memoria de una ofensa, la meta debería ser corta con el resentimiento que nos ata a ella. Es decir, deberíamos cortar, mejor dicho, para que usted me entienda, la meta debería ser cortar con el resentimiento que nos ata a esa situación. Si cortamos esa hebra, si cortamos ciertamente esa tripa umbilical de ese problema, vamos a ser libres y vamos a sentirnos felices, dichosos. Pruébelo y verá cuán maravilloso es. Hace unos años recuerdo que había venido para estar en Estados Unidos, allá por el año 1982. Un amigo me lleva por las yardas de donde venden diferentes cosas. Encontré trajes hermosos, completos, por $1.50. Dije, esto está bueno, me quedan bien, se ven bien. Me compré varios. Es que cuando llegué a la conferencia de las Asambleas de Dios, donde se reúnen diferentes pastores de todo el país, yo estrenaba cada día un traje. Pero un amigo me dice,
wow, qué cambio se te ve ahora. Te ves hermoso. Y yo le contesté sin quererlo herir, sin pensar herirlo. Si todo el tiempo he sido hermoso, todo el tiempo he sido bello. Esas palabras fueron un golpe terrible al corazón de ese pastor. Pero otro amigo pastor me dice, qué ingrato, ¿cómo ofendiste al fulano de tal con tus palabras? Le dije, yo dije esto y esto, pero se lo dije sin ninguna malicia, sin pensar que lo iba a herir. Nunca jamás se me cruzó por mi mente y en mi corazón agredirlo, sino que yo le contesté, siempre he sido guapo, siempre he sido hermoso. Pero el pastor me dijo, mi amigo, lo heriste, se siente muy mal. Eso me causó a mí daño también en mi espíritu. Dije, ¿cómo es posible que yo dañé a mi hermano pastor? Fui a buscarlo a la iglesia, no estaba. Lo fui a buscar a su casa, tampoco estaba, pero su esposa me dice, creo que está en las oficinas de la radio. Fui a la radio donde él operaba. Le dije, pastor, supe que te herí con la respuesta que te di, pastor. No se me cruzó en mi corazón ni en mi mente dañarte, pero vengo a pedirte perdón. Perdóname porque dañé tus sentimientos. Y yo no quiero que estés así dañado, quiero que tengas paz. Y aquel pastor con una sonrisa me abrazó y me dice, Pastor Palacios, estás perdonado. Cuando yo regresaba para mi casa, traía un corazón grandote, pero no de dolor, sino de gozo. Quería gritar en el autobús que venía entre medio de la gente, cuán feliz me sentía cuando yo fui a pedir perdón. Es lo que Dios quiere para que te sientas feliz, para que te sientas dichoso. Esa carga que llevas, lloras por la mañana, lloras al mediodía, lloras al atardecer, algunas veces no duermes porque no has aprendido a perdonar ni a pedir perdón. Debes entonces pedir disculpas. El que se disculpa reconoce y lamenta su falta, el daño, el insulto que causó. Es importante entonces obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que el consejo de Dios nos da, de perdonar y pedir perdón. Dile al Señor, Señor, he fallado con no perdonar a mi familia. He fallado en no pedir perdón a mis amigos y a familias. Perdona por la dureza de mi corazón, pero ahora me arrepiento vivir así. Perdono todo el daño de palabras, de hechos, todo lo que me han hecho mis amigos, mi familia. Así como tú me has perdonado, así como tú me has liberado, los libero también a ellos. Y te doy gracias, Dios, por perdonarme. Gracias por liberarme, oh Dios. Gracias por darme victoria en este día. Amén y amén. Que Dios te guarde, te bendiga para siempre y te felicito por haber dado ese paso tan interesante de pedir perdón y de perdonar. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.